Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos aquí en el Magazine de la Mañana, en Santa Mónica Radio, nuestro magazine al ritmo de la mañana. Y en este viernes, como cada viernes, tenemos nuestros invitados, luego del turismo, luego del segmento Educándonos. Ahora nos toca conocer la historia, las efemérides, la cultura que nos trae nuestro historiador, escritor Carlos Vigil Vázquez. ¿Cómo está, Carlitos? Bienvenido. Muy bien, gracias, Jaime, como siempre, por la invitación. Buenos días para ti, buenos días para Araceli, que hoy nos acompaña en los controles, y especialmente para todos y cada uno de tus oyentes. Qué bien, hoy estamos ya terminando la primera semana de septiembre. Dicen que es el mes de la primavera, mes de la aviación, mes de la juventud. Nos trae las flores. Efectivamente. Y ahora tenemos la costumbre de celebrar el día, cada día dedicado a algo. ¿No? El otro día, por ejemplo, el día del árbol. El otro día, el día del pisco, el día del ceviche, y pronto se va a también anunciar el día del chicharrón. Chicharrón. Con chicharrón. Claro, sí, el día del pollo a la brasa. Efectivamente. ¿No? Quería decirte, Jaime, que cuando visitas una ciudad considerada un polo, un centro de atracción turística, la historia no solamente se refiere a los personajes, a los grandes eventos, sino también a objetos, construcciones, a elementos de adorno, en fin. En Lima, por ejemplo, los guías de turismo te explican la historia de la pileta, la historia de la catedral, la historia de la piedra de Tablichusco, que fue el antiguo jefe indio a la llegada de Pizarro. Te explican todo, hasta la historia de la estatua de Pizarro, que en realidad no es Pizarro. Esa estatua ecuestre fue dedicada a México, para Hernán Cortés, pero los mexicanos, tú sabes que Hernán Cortés fue el conquistador de México, pero los mexicanos pecan de un nacionalismo exagerado, así que no la aceptaron y la regalaron al Perú. Perú la recibió y la colocaron de espaldas al atrio de la catedral al comienzo. Luego pasó a la plazoleta de San Francisco. Como no lo quisieron ahí, también la volvieron a mudar a un costado del Palacio de Gobierno. Y así por el estilo. Chota también tiene historia en ese sentido. Bien. Por ejemplo, en 1872, 7 años de la guerra con Chile, el gobernador don José Gregorio de la Serna propuso la construcción de una acequia, un canal hecho a base de piedra que trajera las aguas de la Zarza y el Suro, en Cuyumalca, hasta la Plaza de Armas. No existía pileta en ese entonces. Era solamente una fuente, una especie de pequeña piscina, si es que queremos decirlo así. Y esas aguas fueron las que envenenaron a los chilenos cuando llegaron a incendiar la ciudad. Así que, una vez más, desmiento a José, que en paz descanse, José Díaz Villanueva, Pepe Villanueva. Pepe Villanueva. Él escribió en algún momento en el diario La Industria de Chiclayo que los chilenos, para matar tanto caballos como soldados chilenos, envenenaron las aguas del río Colpamayo, y eso es falso. Es más, Pepe no presenta ningún documento, ninguna fuente que avale su propuesta. Pero bueno, esa acequia entonces ya existía desde 1872. Cuando se declara la guerra con Chile, era alcalde de Chota don Diego Villacorta. Él, en su momento, pensó que la guerra se iba a librar solamente en el sur del país, Tacna, Arica, Tarapacá. Jamás pensó que iban a llegar hasta Chota. De tal manera que propuso una vez más construir una pileta, implantar, decían en ese tiempo, implantar una pileta. Pero la guerra no lo permitió. Cuando pasó este momento aciago de nuestra historia, era alcalde don Ezequiel Montoya en 1887, y él también propuso
la construcción de una pileta. Encargó a su síndico de gastos, en aquel tiempo se llamaban síndicos, los regidores, como también se les llamaba inspectores, y propuso a don José Manuel Coronado, Jesús Manuel Coronado, que propusiera el proyecto ante la comuna, y se acordó cobrar 20 centavos de colaboración a todos los vecinos, tanto de la ciudad como del campo. Pero tampoco se pudo hacer realidad, se postergó una vez más. En 1890, don Francisco Osores, que había sido alcalde, había estado recaudando también dinero para la construcción de la pileta y informó que había recaudado 117 soles duros, decían de aquello, o fuertes. Además tenía un rollo de pañete para venderlo por varas, y agregó también que tenía adicionalmente 16 soles que había cobrado por impuesto a las aguas, esto es, a las aguas de regadío en las chacras. Con todo eso, el entusiasmo cundió y se propuso a un ingeniero que estaba de visita, de nombre Pedro Marzo. Las fuentes del Archivo Histórico Municipal no mencionan su procedencia, si era chiclayano, cajamarquino o limeño de repente. Pero en fin, este ingeniero, al ver que el Consejo carecía de fondos para un trabajo de esa naturaleza, decidió no cobrar un solo céntimo, trabajó gratuitamente. Recorrió todo el tramo de la acequia, o el canal que traía las aguas de la Zarza del Suro, e informó que esas aguas ya estaban agotadas, pero que se podía traer agua de otro lugar, por las alturas de Silleropata, traer un canal por Samangay hasta encontrar el hoyo, el foso, o acá decimos el puquio del Suro. Ya. En fin, a fines de 1891, don Ezequiel Montoya, que ya no era alcalde, sino más bien síndico, informó que ya se estaba terminando la obra. Mira, si el 20 de junio don Pedro Marzo, el ingeniero, acepta construir la obra, en junio, para diciembre, ya estaba la obra concluida. Y la inauguración se llevó a cabo al mes siguiente, en enero, el 24 de enero de 1892. Hubo fiesta, el discurso de inauguración estuvo a cargo de un viejito de nombre Eulogio Osores. Y tanto los campesinos que visitaban la ciudad, porque era domingo, como los ciudadanos se alegraron de por fin tener agua, aunque sea de acequia, pero agua, ya no de río, sino de un puquio, agua más saludable en aquel tiempo. De tal manera que Chota pasó a vivir otra etapa en su historia, con servicio de agua de una fuente de la que se servía toda la población, con depósitos debidamente aseados, sacaban el agua y llevaban en tachos, baldes, teteras o porongos hacia sus casas. ¿Qué tal historia, estimado Carlos, en torno a cómo los chotanos de ese entonces, ¿no? Trabajaban, pues me imagino, también recolectando recursos de los propios pobladores para hacer realidad, porque ahí no había financiamiento, no había presupuesto. Y ojo, no había, vamos a decir, la parte técnica, era la experiencia, la tradición, la mística de cada ciudadano que conocía para trazar el canal, ¿no? Efectivamente. Y ese canal era todo de piedra. Todo de piedra. Descubierto, porque en ese entonces no existía el sistema de tuberías. Ya mucho después aparecieron los tubos de fierro y luego los de concreto. Hoy por hoy lo que más se utiliza es el PVC. El PVC. Y esa agua que recorría por el canal llegaba a la pileta, y en la pileta pues se concentraba. Esto me hace acordar, como todavía hemos visto en los pueblos jóvenes, ¿no? Te organizaban una pileta en la esquina o en el centro para que desde allí
las personas puedan acarrear su agua, ya sea en los baldes, en envases que ellos consideraban pertinentes, ¿no? Eso explica entonces la ira de Ramón Carvalho Rego, el jefe chileno, cuando ingresa a la Plaza de Armas y al ver una fuente, ordena que los soldados den de beber a los caballos, y varios caballos murieron, como también varios soldados. Lo que se suma a lo que narrábamos el otro día acerca de la ancianita cuyo nombre ha quedado en el anonimato, la que vendía chicha, y también se mató a varios soldados con su trago envenenado. Como cada viernes a esta hora, con nuestro historiador Carlos Vigil Vázquez, y que nos hace recordar cosas maravillosas, ¿no? Sí, buenas, interesantes, porque entra la situación social, política, económica, porque estamos hablando de los comportamientos, de las formas, cómo se hacía para desarrollarse como localidad, como pueblo, como ciudad. Bien, hemos conocido un poco ahí de ese canal de captación de agua, pues un canal de piedra muy tradicional. Quizás, bueno, no hemos tenido, ojalá hayan fotos, ¿no? Fotografías de esas como antecedentes, y de la pileta. Bueno, la pileta aún creo que es en el mismo lugar, ¿no? Ajá. Mi tío, don Vázquez Tucunango, el fotógrafo, Sí. tenía un archivo muy amplio. Muy bueno, ¿no? En blanco y negro. Y tenía fotos de ese canal, de esa sequía. Lo malo que obsequió su colección de negativos, así se llamaba la película, para revelar no sé quién. Y se ha perdido el rastro de esas fotografías. Bien, y seguimos con esta historia, porque Carlos Vigil nos va a hablar un poco, ya que en estos días está haciendo noticia que se va a reconstruir el puente Doñana. ¿Qué ya sabemos del puente Doñana? Bueno, sabemos que el puente de metal, un poco entre rojo anaranjado, creo, ¿no? No, ese es el llamado Puente Rojo. Puente rojo. No, lo que yo quiero mencionar, porque Ya. tiene más historia, es el que conocemos con el nombre de Puente Bedoya. Puente Bedoya. En abril del 2007 publiqué un artículo en Amor y Llaga, la hoja periodística que publicaba mi extinto amigo José López Coronado. Y en ello decía, si me permites dar lectura, Por eso, por supuesto. que lo tengo aquí a la mano. Desde el principio de su construcción ya lo llamaban Puente Bedoya, en homenaje al jefe provincial de Chota en aquellos tiempos, el coronel Abel Bedoya Seijas, quien inicialmente había mandado construir un puente de madera en el mismo lugar para servir a las comunidades de El Paraíso, Pingobamba, Chuyabamba, Zarabamba, Sibingán y Yazavilca, así como Chota, Lajas y todos los pueblos de la ruta a la costa. Corría el año 1927 y el alcalde de Chota, a la vez presidente de la Junta de Conscripción Vial, era don Catalino Coronado, junto al juez de primera instancia don Delfín Vigil Osores y el capitán don Pedro Quijano. Se vivía una época de fiebre por la construcción de caminos, según la llamada Ley Vial, promulgada por Augusto Bernardino Leguía. Centenares de chotanos de todas las estancias y distritos redimían, trabajando por semanas, su contribución a la integración regional. Se dio inicio por ello a la carretera hacia Lajas, con proyección a Cochabamba, con la esperanza de que algún día se uniera con el tramo que partía desde Carhuaquero, según los trazos originales que, curiosamente, no incluían a Huambos. Igualmente se trabajó en el mismo tramo Samangay, La Tranquera, Bambamarca, concluido e inaugurado el 5 de octubre de 1928, para dar paso hacia la costa por la ruta a Pacasmayo. Era la política de carreteras de Leguía, llamado el programa Patria Nueva. Pero volvamos a lo del puente. El 25 de febrero de 1927 se firmó el contrato para la construcción de un puente de arco de piedra en el sitio El Paraíso, utilizando además cemento romano, cal y madera para armar la cimbra, esto es, la curvatura inferior del arco. El puente debería tener 8 metros de luz, 7 metros de altura
y 5 metros de ancho, a un costo de 100 libras peruanas en 4 cuotas. El contratista y único postor fue don Anaximandro Cubas González, vecino de Bambamarca, quien se comprometió a entregar la obra en 5 meses. El trabajo de corte y labranza de la piedra en una cantera distante de 200 metros de la obra empezó el 7 de marzo y no el 2 como se acordó en el contrato. Además resultó que el contratista, pretextando que no contaba con material a la mano, que los braceros no concurrían al lugar de la obra, que tenía que viajar a Bambamarca a ver a su familia y 1000 razones más, entró en contienda con la Junta Vial y demoró en demasía el trabajo. Fue necesaria la intervención del prefecto Seoane, que solicitando informe al alcalde don Catalino Coronado y al sobrestante de la obra, don Antonio Vigil, puso fin a las continuas desavenencias. La obra fue concluida el 25 de enero de 1928, 11 meses después de firmado el contrato. Fue recibida el 28 de ese mes por la comisión integrada por los señores Neptalí Zavala del Valle, Francisco Arrascue e Isidro Sánchez, quienes anotaron en el acta de recepción, hechas las mediciones respectivas, obtuvimos los siguientes resultados: luz 8 metros, altura 5 metros 75 centímetros, desde la parte superior de los pasamanos hasta la base, descontando la profundidad del cimiento, y ancho 5 metros. El puente es de arco, tiene 2 muros de encauzamiento. El material empleado es de piedra labrada unida por cemento, con excepción de la hilada superior y pasamanos, en cuyas junturas se ha empleado argamasa de cal y arena. La construcción es sólida. La Junta de Construcción Vial dejó constancia de que, entre comillas, se advierte una diferencia de 1,25 metros en la altura que debe tener el puente, según el contrato que obra en este despacho. La carretera Chota-Chiclayo fue inaugurada en 1950 y el puente Bedoya cumplió a cabalidad la función para la que fue construido: favorecer la integración regional en una era en la que se inauguraba la modernidad con el ingreso del transporte motorizado. Cuánta agua ha discurrido por debajo del puente no lo sabemos, pero allí estaba el Bedoya sólido, desafiando al tiempo. Y acompaño aquí las fotografías tan bellas del puente cuando estaba en su esplendor, y luego la foto actual donde hay un puente moderno, largo, ancho, pero nada estético, en comparación con la imagen del puente destruido, que aún guarda su solidez a un costado del puente nuevo que hoy lleva el nombre de Óscar Burga. Qué bien, mi estimado Carlos, la historia del famoso puente Bedoya, y fíjese su infraestructura, ¿no? La composición de los materiales para estructurar este viaducto que ya con los años, pero se vino la carretera, se vino la pista, y, o sea, ese puente se hizo en 1950, ¿no? Cuando se inauguró la carretera, me imagino que ya estaba listo, o estaba antes. Se inauguró en 1928. O sea, en 1950 llegó la carretera Chota-Chiclayo. 1950, o sea, este puente ya existía cuando ya empezaron a trabajar en la carretera. Por eso es que tenía características muy propias de la época, corto, de largo y también muy estrecho, porque era más de todo para uso peatonal. Y al construir el actual puente, el moderno, debieron conservar la estructura de piedra para que sirviera a un costado como puente peatonal. Porque por el puente moderno discurren campesinos trayendo sus reses, sus cerdos para la venta en el mercado de la ciudad. Y la velocidad de los vehículos con los que ahora se desplazan puede causar accidentes. Cualquier accidente. Muy bien, pues hemos conocido en esta parte la historia del puente Bedoya, que aún hoy abandonadito, hay una partecita de su infraestructura. Es una pena. Abandonado. Una obra de que costó tanto y tanta historia guarda, ahora que esté poco a poco destruido por las aguas del río. Mi estimado Carlos Vigil, muchas gracias como siempre y muy amable por estar aquí con nosotros en Historia y Cultura. Como siempre, un placer, Jaime.